Empezamos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Victoria Britos, la acompañante terapéutica. Hoy vamos a continuar con el repaso de los temas que han faltado el otro día para que lleguemos para estar bien preparados para el parcial del día lunes. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con vida cotidiana. ¿Sí? Vamos a hablar desde la T en lo cotidiano y en la clínica de las fronteras. ¿Sí? El cotidiano lo podemos tomar, lo podemos pensar desde tres aristas, desde el espacio, el tiempo y el ritmo, ¿sí? En donde la T surge como un otro en su espacio y también un otro tiempo, ¿sí? Dentro del cotidiano de a las personas a las que nosotros vamos a ir a acompañar en su día a día, ¿sí? Es decir, insertándonos ya sea en su casa, en el colegio, en la clínica y demás, pero desde su espacio, pero surgiendo como un nuevo lugar, ¿sí? Con otro tiempo, con otro ritmo, ¿sí? Se basa en una idea de un espacio transicional, porque no es para siempre, sino que es en determinados momentos por un enfoque, digamos, y porque en algo nos han pedido que nosotros vengamos a intervenir con un objetivo particularmente, ¿sí? Entonces, esta intervención que nosotros, como acompañantes terapéuticos, venimos a realizar en ese cotidiano hacia esa persona, hacia ese paciente o hacia ese usuario, es transformadora. Ya de por sí tengamos en cuenta que nuestra inserción y nuestra intervención en lo cotidiano es disruptivo, hace ruido, pero es necesario, ¿sí? Pero ¿por qué es transformadora? ¿Sí? Solamente surge este cambio, esta transformación, si se le permite también a ese otro el encuentro consigo mismo en su día a día, en su realidad, en sus quehaceres diarios, ya sea en la organización, en la planificación, en el encuentro consigo en ese espacio propio, habitual y diario, en su autonomía, con sus cosas. Acá podemos tomar un concepto muy fundamental que nos trae Winnicott, que es placement, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta este concepto muy presente, ¿sí? Porque es muy importante. ¿Qué significa? Ofrecer un lugar. Porque estamos hablando de nosotros como acompañantes terapéuticos al intervenir e insertarnos en la vida cotidiana, de ofrecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como acompañantes terapéuticos buscamos lo que es posibilitar, brindar a ese otro el encuentro, el establecimiento también de un vínculo, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que si no hay vínculo, no hay una intervención, no hay un tratamiento y un acompañamiento, ¿sí? En este ofrecer el lugar, en ser posibilitadores, estamos hablando de poder acompañar y brindar al individuo eh, al encuentro, a la búsqueda de respuestas ante necesidades y demandas, ¿sí? Propias de este tratamiento, de este acompañamiento que por ahí no se podían observar o que estaban veladas, que es lo que hablábamos cuando hablábamos de abstinencia antes con Anto, del deseo del otro, la necesidad y demás, ¿sí? Entonces acá podemos decir que la experiencia de un espacio transicional y de este placement, de este ofrecer el lugar al otro, son experiencias en que la T viene a derrumbir, viene a derribar ciertos muros, ciertas barreras, ¿sí? Que por ahí están impuestas, pero no realmente no acompañan y no posibilitan
al otro poder ser sí mismo y estar bien, digamos, ante su malestar o problemáticas. Por eso hablamos de siempre, acuérdense, en espacio, ritmo y tiempo. Acá podemos, como para cerrar el concepto y apropiarnos más teórica y conceptualmente, podemos decir entonces que la T es entonces el encuentro, ¿sí? Que nos viene a permitir a crear otro espacio, otro tiempo. Por ende, venimos a posibilitar, venimos a ofrecer, a brindar un nuevo orden de vida, ¿sí? Que tenga un sentido, pero propio, subjetivo, para ese acompañado, para ese usuario, para ese paciente. Acá vamos a tomar 3 elementos definitorios particulares y específicos del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Tengamos en cuenta que son como las patas de la mesa, que sin esto nosotros no podemos trabajar, no podemos venir a intervenir, no podemos venir a insertarnos, ¿sí? Que son la vida cotidiana, que es en donde el acompañante terapéutico viene a trabajar, a través de qué, que es el vínculo, y el cómo, que es el trabajo en equipo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo en equipo? ¿Sí? Tengamos en cuenta que el acompañante terapéutico no trabaja solo, nunca va a trabajar solo. El acompañante terapéutico trabaja en un equipo interdisciplinar, ¿sí? Con otras profesiones, con otros profesionales de diferentes áreas, ya sea un trabajador social, un asistente social, el psicólogo, el psiquiatra, un docente, el que sea, particularmente según en donde nosotros vengamos a insertarnos para intervenir para ese otro. ¿Sí? ¿A través de qué? De una estrategia terapéutica que se planifica, que se arma justamente en conjunto, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y puntos de vista de los diferentes profesionales que componen a este equipo interdisciplinar. ¿Por qué hablamos entonces también de vínculo? El vínculo es el posibilitar, es el hablar, es estar y conocer y darse a conocer y reconocer a ese otro y hacia uno mismo también, ¿sí? Es como una relación eh, cualquiera con otras personas, ¿sí? Nosotros decimos amigos, pero ¿por qué? Porque tenemos un vínculo, tenemos una relación, relación entre profesionales. Bueno, acá estamos hablando de un vínculo desde el acompañante hacia el acompañado, ¿sí? Entonces, el vínculo particularmente es la herramienta, ¿sí? Es nuestra guía más central para poder acompañar. Si nosotros no podemos establecer un vínculo, va a ser difícil poder realizar realmente un acompañamiento, ¿sí? El vínculo es lo más central, es lo genérico y es lo que hace a nuestro rol, a nuestra profesión también, ¿sí? Es una oferta vincular totalmente diferente, teniendo en cuenta esto que mencionábamos, de el posibilitar, pero también desde dónde, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que hablaba antes, Anto, sobre la abstinencia del AT y el posicionamiento que tiene que tomar también, y no el avasallar al otro, ¿sí? Sino dejarlo surgir, devenir desde su propia subjetividad. Y el otro eje importante, eh, definitorio, que tenemos en cuenta, que no se lo tienen que olvidar por nada del mundo, es la vida cotidiana, ¿sí? Como veníamos diciendo, nosotros como acompañantes terapéuticos nos vamos a insertar en lo cotidiano, en el día a día de ese paciente, de ese usuario, ¿sí? Ya sea en donde él se encuentre, bien como dijimos, escuela, en su casa, ambulatorio, en una clínica, en una institución y demás, en donde se nos requiere a nosotros desde nuestro rol, ¿sí?
Dice, este aspecto del rol es propio del acompañamiento terapéutico, ¿sí? De nuestra función, marcando un campo propio, dice, distinto de los demás miembros justamente del equipo terapéutico. Tengamos en cuenta esto que yo decía, al trabajar en un equipo interdisciplinar desde las diferentes perspectivas y las diferentes profesiones de cada uno, es el posicionamiento y entonces dónde vamos nosotros a trabajar. ¿Sí? El psicólogo trabajará en su consultorio, si es en una clínica irá a pasar por donde esté ese paciente y demás, pero no está en lo cotidiano, en el día a día, en lo diario de esa persona, ¿sí? Que por ahí es en donde más se ven las cosas en bruto, en puro, ¿sí? Dice, el AT que se inserta en la vida cotidiana va a ingresar allí entonces al mundo real de esa persona, al mundo representacional, de relación, ¿sí? Implica trabajar en la subjetividad de estas personas, teniendo en cuenta el caso por caso, ¿sí? Nosotros entonces así nos vamos a insertar en el cotidiano de la persona y decir, bueno, a ver, en su contexto, qué pasa en su día a día, si por ejemplo es un acompañamiento escolar, bueno, a ver, qué es lo que está realmente surgiendo y en qué nosotros tenemos que devenir como acompañantes terapéuticos y en qué y cómo tenemos que nosotros poder venir a intervenir y hacer que nuestro acompañado devenga, resurja, ¿sí? En qué particularmente nosotros tenemos que venir a intervenir. Entonces acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Acuérdense siempre, aunque suene redundante, el acompañante terapéutico va a ingresar a la vida cotidiana de esta persona, pero no lo va a hacer solo, ¿sí? Sino justamente a través de el establecimiento del vínculo o los diferentes vínculos que van a ir surgiendo en base al escenario en donde estemos, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes actores que los componen. Si es la escuela, será la docente, serán los directores, será el resto de los compañeros, por ahí si es una reunión de padres y también nos requieren y demás, ahí estamos. El acompañante terapéutico, entonces, como bien decíamos, con su presencia puede hacer o hace una ruptura, una disrupción, ¿sí? Con esto que era natural, obvio, lo que por ahí no se realmente podía observar, ¿sí? Sino lo que está por fuera o con una valla, pero no hay realmente el por detrás, no se podía observar, ¿sí? Entonces ahí es en donde nosotros venimos también a intervenir. Entonces nosotros con nuestra simple presencia en ese lugar venimos a desnaturalizar eso, sacamos de ese ritmo, de la rutina, generando un movimiento, ¿sí? Resurgen muchas cosas que por ahí también no, no se estaban observando, no se tenían en cuenta directamente. Tengan en cuenta bien estas palabras que estamos diciendo, ¿sí? Vida cotidiana, la intervención, una disrupción, una ruptura, espacio, tiempo, ritmo. Acá vamos a hablar un poco entonces de lo que es el dispositivo del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que es quien nos permite circular justamente por los distintos espacios. ¿Sí? Cuando hablamos de espacio estamos hablando de también lo que nos atraviesa a nosotros como profesionales, ¿sí? Dentro de estas patas que yo decía de la mesa, eh, tenemos la coordinación, la reunión del equipo, la terapia personal de nosotros como acompañantes terapéuticos, al espacio de supervisión, que es fundamental, que es en donde nosotros justamente vamos a ir a supervisar el trabajo que estamos haciendo en el día a día con este acompañado, de cómo nosotros estamos habitando este vínculo en lo cotidiano, pero sin ser una parte del todo de esa vida cotidiana, ¿sí? Porque la vida de ese acompañado nuestro sigue, continúa, y él tiene su vida fuera de las horas de acompañamiento que nosotros estamos yendo a realizar, ¿sí? Eh, También teniendo en cuenta eh, qué es lo que a nosotros nos surge en este vínculo, ¿sí?
sin tener en cuenta esto de la transferencia o una contratransferencia en el vínculo, que es por eso que hablábamos antes de abstinencia, ¿sí? De hasta dónde y el límite del acompañante terapéutico en el vínculo y en el acompañamiento, ¿sí? Entonces, ahí el acompañante terapéutico tampoco tiene que perder su eje, su intervención, ¿sí? En ese tiempo, en ese espacio, en ese ritmo en donde nosotros nos estamos yendo a insertar, ¿sí? Eso particularmente teniendo en cuenta de vida cotidiana es lo más central. Vuelvan a repasar los conceptos bien, desmenúcenlo, busquen ejemplos fáciles y demás. No sé si Anto quiere decir algo más sobre vida cotidiana, si no continuamos con las funciones del dispositivo. Sí, un breve aporte nomás, que es esta cuestión de la vida cotidiana y la inserción en el campo. Cuando hablamos, por ejemplo, de teoría y técnicas de abordaje, justamente es esto, cómo nosotros nos insertamos dentro de la vida cotidiana y qué vamos a remover ahí, ¿sí? Lo hablamos un poquito en el anterior, el anterior repaso, pero bueno, justamente esto, cómo venimos a involucrarnos dentro del espacio. Y cuando habla de espacio no es solamente el espacio físico, como dice Vicky, sino que son todos los espacios que venimos a modificar con nuestra presencia. El espacio del acompañado, el espacio de su familia, el espacio de su entorno, por ejemplo, amigos, familia, si va, si va a la escuela, si trabaja, si no, si va a una comunidad terapéutica, si no, todo eso venimos a modificar y todo es parte de la vida cotidiana de la persona. Todas esas aristas, todo lo que rodea al acompañado es vida cotidiana, ¿sí? No es solamente el trabajo interno con el acompañado para que realice una actividad y listo, ¿sí? Es poder tomar el sujeto lo más biopsicosocialmente más abarcativo que hay. Bien, Sí. seguimos entonces. También diciendo esto de espacio que dice Anto, no, tengamos en cuenta no solo un espacio físico, ¿sí? Sino desde lo emocional, desde lo psíquico, la socialización, ¿sí? Es un concepto amplio, ¿sí? Abarca a todas las aristas, justamente como dice Anto, que circunda en su día a día la persona. Continuamos con el último tema que nos queda, que es la introducción de las funciones al dispositivo, ¿sí? Acá vamos a hablar mucho sobre curas y Resniski, ¿sí? Sobre el acompañamiento terapéutico y el dispositivo. Sí, acá van a haber como dos columnas, ¿sí? Pero justamente como dice ahí el título, vamos a hablar de los avances en las funciones del acompañante terapéutico, ¿sí? Vas a ver que hay conceptos que en algunos son iguales y en otros cambia justamente en base a estos avances, a estos cambios que mencionan los autores, ¿sí? Primeramente toman lo que es al contener al paciente, ¿sí? Hablándolo como un sostén a un todo, a todo lo que le pase al otro, a ese acompañado nuestro, a ese usuario. Sí, un sostén como un chaleco humano, acompañando, interviniendo en lo que es ansiedad, angustia, miedos, desesperanzas, e incluso también, no todo tiene que ser eh, como en un bajón o en una negación, ¿sí? Sino también en estos altos y bajos que pueden tener, en lo emocional y en lo psíquico, en sus mayores momentos de equilibrio, de bienestar, también estamos nosotros allí presentes, ¿sí? Eh, y después el cambio viene acá justamente en la palabra de auxiliando, ¿sí? Nosotros venimos a acompañar, venimos a intervenir, venimos a observar y a estar en esto que hay, por ahí se les imposibilita, ¿sí? El poder delimitar y limitar. ¿Sí? Ahí hay una breve diferencia nomás, ¿sí? Porque acá es como que está en un todo y tampoco dejan que resurjan ciertas cosas propias de la subjetividad del otro, ¿sí? Entonces acá es dejar que suceda, pero sin permitir que venga o devenga un daño, un desequilibrio
una ruptura en donde venga a pique esa persona cuando estamos ahí con todo un equipo interdisciplinar y para justamente lograr un bienestar o una estabilidad en todo su sentido. Vicky, yo quería hacer una aclaración en la parte donde dice como esto de avances en las funciones de la T, que tengan en cuenta los años. Por ejemplo, que está ahí de contener al paciente en 1985 y contener al paciente en 2003. Cómo la diferencia va y cómo la demanda fue cambiando durante los años y la delimitación, la denominación sobre todo, que más allá de que se usa la misma palabra, esto de contener al paciente, va a tener connotaciones diferentes a lo largo de los años y formas de abordarlo diferente a lo largo de los años. Bien, si eso que hice antes es fundamental, tengan en cuenta qué términos están usando a lo largo de los avances y en qué años por ahí suceden, ¿sí? Para que ustedes puedan diferenciar bien cuál realmente es el cambio y a qué va. ¿Sí? Volvemos entonces a 1985, acá estamos hablando de el AT poder brindarse como un modelo de identificación. ¿Por qué? Porque el AT justamente trabaja en un nivel, en ese tiempo, dramático vivencial, teniendo en cuenta cómo surge el acompañante terapéutico, ¿sí? En donde el AT dice, no interpreta, sino que va a mostrar al paciente in situ, en el momento, con lo que está pasando, los diferentes modos y métodos de actuar y reaccionar en las diferentes circunstancias y situaciones que suceden en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando tampoco, no todo se puede interpretar realmente, y vengamos no más a la actualidad. ¿Cuántas cosas hay que hoy en día realmente se están pudiendo ver o hay diferentes formas de poder abordarlo? Y más teniendo en cuenta que estamos trabajando en un equipo. Y ahora vamos a 2003 también, como la diapositiva anterior, y estamos hablando de ya que la T se ofrece, pero como un referente, no como alguien a identificar o que identifiquen su rol o su qué hacer, ¿sí? Estamos hablando de ser un referente, un tercero, ¿sí? Que la T opera en el vínculo entonces como un organizador psíquico, sí, que aporta a la regulación, a esto que nosotros mencionábamos de ciertos momentos de desequilibrio o de en estas disrupciones que pueden surgir en los devenires de ciertas circunstancias o en situaciones que por ahí generan un desequilibrio, ya sea en lo emocional, en lo psíquico, en lo relacional también y en el vínculo con otra persona, fuera de este vínculo terapéutico del acompañante y acompañado. Sí, entonces nosotros acá venimos como un referente, como alguien que viene a poder organizar y a posibilitar cierto orden y regulación ante un malestar, ante una problemática. Acá volvemos también a otros conceptos muy importantes, prestar el yo y ayudar a reinvertir, ¿sí? También son los mismos años, ¿sí? Nada más que va cambiando la concepción. En prestar al yo, el acompañante terapéutico se ofrece como un motor, como el combustible que viene a planificar, venimos a decidir, venimos a imponer, por así decirlo, por nuestro paciente, por nuestro acompañado, ¿sí? En donde él o ella, esa persona, no puede decidir por sí mismo. Directamente no hay toma de decisión, no hay autonomía. Entonces nosotros como acompañantes terapéuticos venimos a decidir por sí, cuando realmente estamos quitando ciertas facultades propias de la subjetividad. Entonces acá venimos con el cambio a el ayudar a reinvestir, ¿sí? Acá dice que el acompañante terapéutico viene a asumir por momentos funciones que el yo del paciente, de nuestro acompañado, no puede desarrollar, ¿sí? Pero es acá en donde también surgen nuestros objetivos como acompañantes terapéuticos, en las estrategias terapéuticas planificadas con el equipo y en los espacios de supervisión, de coordinación, en las reuniones, de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar, para ayudar, según de donde vimos cada uno, pero que termine de ejecutar el acompañamiento terapéutico, el poder posibilitar, poder facilitar, ofrecer un lugar a este otro para poder tomar sus propias decisiones,
poder buscar su autonomía. Acá vamos a percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente, ¿sí? Así que el acompañante terapéutico acá viene a percibir lo que son las capacidades manifiestas y latentes, es decir, presentes de los acompañados, ¿sí? Para poder hacer cierta selección, cierto orden de mérito, jerarquización de cuáles son las capacidades que tiene esa persona o ese grupo, teniendo en cuenta cómo nosotros venimos a intervenir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trabajar desde allí. Decir, bueno, trabajamos en base a esto, cuando estamos dejando por fuera por ahí otras. Entonces, acá es el cambio de concepción que plantean las autoras, y cambian el percibir, reforzar y desarrollar por registrar y ayudar, ¿sí? A desplegar, ¿sí? La capacidad creativa del paciente, porque todos son creativos, todos tienen habilidades y capacidades, son personas igual que uno, nada más que nosotros venimos a poder posibilitar y ofrecer ciertas cosas que están veladas, que están tapadas, ¿sí? O que se ven imposibilitadas, ¿sí? Entonces, acá el AT viene a ofrecer una ayuda para acompañar, para que resurjan ciertas habilidades que por ahí se han perdido, que han quedado tapadas u ocultas en base a lo que le hayan ido sucediendo también a lo largo de su día a día, que por qué lo han dejado de hacer. No sé, por ejemplo, si me ocurre, si yo pintaba cuadros antes y me ha pasado algo que me ha generado cierta disrupción y lo dejé de hacer. Yo no es que me olvidé de hacerlo o dejé de hacerlo porque sí. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar, tiene que devenir qué es lo que ha pasado y poder posibilitarle a nuestro acompañado el poder volver a realizar esto que le generaba un bienestar o que también le hacía un bien, digamos, y era su día a día. Vamos ya acá más con los últimos avances sobre respecto a nuestra función, ¿sí? Acá plantean lo que es informar sobre el mundo objetivo del paciente, ¿sí? Acá lo que quiere decir es que nosotros como acompañantes terapéuticos venimos a disponer y a develar toda información completa de la otra persona, ¿sí? Qué comportamiento tiene en la calle, qué vínculos va manteniendo con la familia o su entorno, ¿sí? Tengan en cuenta que no siempre va a ser la familia propia, sino que puede ser, si está en una institución, pueden ser los acompañados que estén ahí, las diferentes personas, ¿sí? El tipo de personas con las que nuestro acompañado o el paciente prefiere relacionarse, establecer un vínculo, qué emociones predominan o dominan, cada conducta, digamos, de su vida diaria, ya sea también en lo que es respecto a alimentación, sueño e higiene personal. El cambio acá particularmente va a devenir el acompañante terapéutico a aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente, ¿sí? Es decir, a lo que realmente hace y compone al mundo del paciente, ¿sí? Sin tanto ese detalle que por ahí no es significante, ¿sí? Sino hacer una mirada más integral y que realmente aporte a lo que es un diagnóstico y el poder también a su vez posibilitar esta estrategia terapéutica que también tiene que ser maleable dentro de nuestro encuadre, ¿no? Para que resurja. No sé si querés decir algo más ahí, Anto, respecto a los avances, a las funciones, algún ejemplo que se te ocurra. No, creo que está bien, bastante completo. Lo único que podría hacer una puntualización es esto de que los avances están por algo, ¿sí? Que los avances se dieron a partir de la modificación de la demanda. Ya no se quería solamente observar estáticamente al acompañado y ver qué es lo que funciona mal,
sino que poder insertarse verdaderamente en la cotidianidad de la persona, ver en dónde falla esa persona, en dónde su desregulación lo supera, en dónde está la frustración específicamente, ¿sí? Ya es una interna diferente y por eso se cambian los conceptos y por eso se da una evolución en el concepto. Y más también en lo que es lo que nos va a dar pie a lo que es el dispositivo después, ¿sí? Creo que quedarnos con lo que son las funciones de la T es lo principal, porque, bueno, seguramente los profes se lo han remarcado mucho, pero algo de lo que tenemos los AT es que tenemos que ir remarcando qué es lo que vamos a hacer y por qué es la importancia de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si yo no sé lo que hago, si yo no sé la función que cumplo, el rol que tengo, tampoco lo puedo comunicar al resto, ¿sí? Y es muy importante poder delimitar esto, poder entender qué es lo que vengo a hacer acá, para qué estoy acá y qué es lo que se quiere lograr, sobre todo. Eso. Ahí ya entramos en el concepto de dispositivo. Si querés seguir vos o... ¿Querés explicarme vos un poquito? Cualquier cosa vamos dando un ejemplo. Genial. Bueno, justamente acá vamos a entrar en lo que es el concepto de dispositivo. Es en esto que, ¿se acuerdan que siempre resaltamos la importancia de las mayúsculas y las minúsculas? ¿Viste? Para lo que era el AT con minúscula hace referencia a la gente y el AT con mayúscula hace referencia a lo que es el dispositivo. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Acá vamos a ver lo que es este AT con mayúscula, ¿sí? ¿Qué es eso que hablamos de dispositivo? ¿Qué es el dispositivo? ¿Y por qué es tan importante y por qué caracteriza a nuestro trabajo? El dispositivo, dice Foucault, en este caso vamos a sacar el concepto de él, y las autoras sacan de él este concepto, dice que es un entramado complejo y tomamos de él su estructura conceptual, ¿sí? Es una disposición de una serie de prácticas y mecanismos con el objetivo de hacer frente a una urgencia y conseguir un efecto, ¿sí? Son todas estas, en realidad son prácticas y mecanismos, hace referencia a múltiples prácticas. ¿Por qué? Porque el dispositivo no solamente limita a lo que es el AT, ¿sí? El dispositivo es, por ejemplo, dispositivo de intervención de salud mental, es todo el equipo interdisciplinario adentro. Son las diferentes prácticas que uno puede implementar con el objetivo de conseguir un efecto, ¿sí? Y de hacer frente sobre todo a la urgencia. Con respecto a prácticas, hacemos referencia a lo que es el ejercicio o realización de una actividad de forma continua y conforme a sus reglas, ¿sí? Con mecanismos referimos a lo que son los conjuntos de piezas o elementos que se ajustan entre sí para realizar una actividad, función o proceso, ¿sí? Son estos dos conceptos, dos acciones, hacen lo que es el dispositivo, ¿sí? Seguimos. Ahora esto yo lo traigo para que les quede, teóricamente, para que les quede el fragmento, pero en realidad hace referencia a lo heterogéneo de este conjunto, ¿sí? A todo lo que incluye dentro de este conjunto y por qué es tan importante que tengamos en cuenta todo lo que incluye, ¿sí? Los discursos, las instituciones, las leyes, lo dicho, lo anterior dicho, lo que no se dice, ¿sí? El dispositivo mismo es una red, dice, ¿sí? Es una red que se establece entre estos elementos. Todos estos elementos que estoy nombrando ahora, lo que es el discurso, las instituciones, la familia, las leyes, la dogma que hay en el momento o la corriente de pensamiento, todo tiene que ver con lo que es el dispositivo. Es una red, es un entramado. Y Frank lo desarrolla muy bien en su texto, que es justamente el dispositivo como una red. Seguimos. Ahora vamos a destacar lo que son tres aspectos en lo que es la relación en relación a la T, ¿sí? En relación a la naturaleza estratégica, dice, por dispositivo, entendiendo esta referencia de Foucault, es una especie de formación que tuvo por función mayor responder a una emergencia en un determinado momento. Es lo estratégico del dispositivo, aquello que le da origen, lo organiza y configura su transcurrir. ¿Qué tiene esto que ver con el AT? Justamente tiene una naturaleza estratégica, es decir, nosotros nos incorporamos al equipo por una razón y por un objetivo, es decir, hay una demanda de que algo en la cotidianidad de la persona no se está pudiendo ver y los demás profesionales no lo están pudiendo trabajar. Entonces se nos pide que a partir de esto, que empieza a ser un interrogante,
nosotros podamos incorporarnos como acompañantes. Es decir, vos tenés que ingresar a este campo para ver qué pasa con esta situación puntual, qué es lo que le pasa antes, durante y después. Por ejemplo, qué es lo que queda invisible a los ojos del resto del equipo, ¿sí? Y qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Sí. También, a partir de esto es que en cuanto a la heterogeneidad del dispositivo puede ser pensada de diferentes perspectivas. Esto es lo que yo decía de heterogeneidad, no hay valores comunes, no es que es algo que vas poniendo porque coincide o son similares, ¿sí? La heterogeneidad respecto a la formación de la T, a diferencia de su práctica clínica y a la multiplicidad de las formulaciones teóricas en las que se anida. Esto es más con respecto a la diversidad de técnicas que podamos tener dentro de lo que es la práctica y dentro de la red que pueda haber, ¿sí? La diferencia teórica es mucha. Dentro de todos los profesionales, incluso uno mismo puede posicionarse dentro de una cuestión filosófica, de una cuestión teórica puntual, que hace una diferencia, ¿sí? Con respecto a los demás, a los demás dispositivos, a los demás profesionales. Dentro de lo heterogéneo, también los modos de constitución del dispositivo, la naturaleza en la que se relacionen, de las relaciones que se entablen. Esto hace la referencia también cuando más adelante, en el otro repaso, habíamos hablado de lo que es la madurez para las consideraciones propias de lo que debe ser un acompañante terapéutico, que justamente es una madurez para poder entablar conversación y entablar una discusión con todo el equipo y no tomárselo personal, porque siempre hay que considerar el bienestar del sujeto, el bienestar del acompañado, no el nuestro, ni el del psiquiatra, ni el del psicólogo, sino que lo mejor para el acompañado. También dice que son heterogéneas las incumbencias y la regulación del ejercicio. Sí. Con respecto a lo que decimos que es una red de relaciones, el dispositivo en tanto malla en la que se tejen relaciones entre los diferentes elementos. Justamente Kuras y Resninsky van a ser quienes propongan que conciben a la T como formando parte de un equipo, y en 1980 llamaron rol de la T y hoy lo definen como dispositivo. Esto cuando hablamos también de lo que es los avances de las funciones, los avances de la historia de la constitución de la T, es justamente esto, cómo se veía en un principio y cómo lo podemos ver ahora, ¿sí? Como antes era un rol, como antes era una función, ahora es todo un dispositivo, ¿sí? Ahora lo definen como un dispositivo. Por otro lado, también propone lo que es la idea de una red, de la red de una triple acepción, perdón, y deja tres incisos, digamos. Esto, lo que es triple acepción, es la red de profesionales que arman un equipo asistencial y diseñan una estrategia para tal fin. La red como un enlace de los elementos dispositivos, instituciones, encuadres, anunciados, etc. Y la última, que es la red vincular, que se establece entre el AT, el acompañado y el consecuente trabajo de transferencia. ¿Qué es lo que hace mención acá? Cuando hablamos de red, ¿qué es la red? ¿Dónde está la red o de qué se compone? Más allá de que se compone de los profesionales, de las instituciones, ¿cómo trabajan esa red? ¿Cómo se constituye esa red? ¿Sí? Por ejemplo, en la primera parte que dice esto de la red de profesionales que arman un equipo asistencial y diseñan una estrategia. Bueno, esto justamente es la parte en donde arranca lo que es la individualización, es decir, se arma una estrategia terapéutica específica para un acompañado, ¿sí? Es una red de profesionales armando y trabajando para que un sujeto saque su mejor potencial, ¿sí? La red dice que como enlace de los elementos, justamente es esto, es que dentro del dispositivo se pueda enlazar todo, tanto el encuadre, tanto las cuestiones teóricas, los encuadres, los contratos de trabajo, las formas de trabajo, las instituciones en donde se va a trabajar, ¿sí? Es donde se relaciona todo lo que es la red de elementos. Por último, lo que justamente la red vincular. Todo esto se va a ver dentro del mismo dispositivo. Va a estar todo junto en un solo lugar, ¿sí? Todo lo que venimos diciendo de red va a estar todo dentro metido como si fuese en una bolsita dentro de lo que es el dispositivo. Esto va a ser lo que es la trama vincular que tiene. Es la red como una trama vincular. Es la relación de la T con su acompañado
y el correspondiente trabajo de transferencia contra transferencia, construcción de vínculo, etc. ¿Sí? Seguimos. Por último, le vamos a dejar, a mí me gustan mucho estas definiciones y lo hacen muy cortitas y creo que son muy al pie, y Puras y Resnicky hacen estas aclaraciones justamente porque toman conceptos y la adaptan a lo que es el AT. Primero que nada, toman lo que es la concepción de Deleuze, en donde propone que justamente es al dispositivo como un ovillo, como una madeja, es decir, un conjunto multilineal que está compuesto por múltiples líneas y que siguen direcciones diferentes. Entonces, Puras y Resnicky toman esto y dicen, el AT también es una especie de madeja, ¿sí? Compuesta de fibras heterogéneas, desparejas, un ovillo. Es algo que prenuncia más de un destino posible, ¿sí? Se presenta a hacer algo con él, tiene por delante la posibilidad de transformarse en algo nuevo, pero la trama de la malla no está en el origen, sino que hay que tejerla. Esto cuando propone que es un ovillo, señala justamente todo lo que son las fibras y todos los componentes, todo lo que hablamos de red. Bueno, está todo acá. Y que no solamente tiene un origen pautado y que eso va a ser el resultado específico y único, sino que se puede transformar en muchas cosas. Un ovillo de lana puede ser un suéter, puede ser una bufanda, puede ser guantes, puede ser un montón de cosas. Y eso es lo que habla, que puede transformarse a sí mismo. Este dispositivo, por más que tenga un montón de fibras, tenga un montón de heterogeneidad, de que parezca desparejo, tiene un solo fin, tiene la cuestión de transformarse en algo nuevo, ¿sí? Que no está pautado de la entrada, sino que puede ser múltiples cosas. Por último, y para cerrar el repaso, Resnicky en 2016 remite al dispositivo que es un producto del vínculo, que a diferencia del encuadre, no es fijo, no se configura previamente, ni a posteriori, y a posteriori vemos sus resultados. ¿Qué es lo que voy cuando hablamos de que tenemos un encuadre flexible, por ejemplo? Que lo que es rígido, lo que es un poquito más estricto, digamos, es el encuadre, ¿sí? Son las delimitaciones y los prescriptos anteriores que se tienen en cuenta para formar el acompañamiento, ¿sí? Son esto que ya hablamos, los días, los días, horarios, honorarios, etcétera, que tienen que mantener una rigidez, que tienen que mantener una organización previa, ¿sí? Cuando hablamos de dispositivo, ya no estamos hablando de esta cuestión estricta, rígida, cerrada, sino que es flexible, ¿sí? Que no se configura previamente, que más allá de que se pueden armar algunos objetivos previos, básicos de entrada, siempre se van a modificar en base a lo que nosotros veamos dentro del campo, ¿sí? A esto lo que vamos con el dispositivo flexible, con un dispositivo heterogéneo, con un dispositivo que es flexible y que no tiene un único fin y que se transforma a sí mismo, ¿sí? Bueno, ¿tenés algo más, Vicky, para...? No, solamente por ahí decirles esto de que la trama de la malla no está en el origen, sino que hay que tejerla. También lo pueden tomar esto de la parte del posibilitar y establecer el vínculo, ¿sí? Que es lo que le decíamos, que sin ese establecimiento, sin esa posibilidad a establecer y a facilitar el vínculo con ese otro, que es algo nuevo para ambas partes, no resurge este dispositivo que les explica Anto, este ovillo que hay que ir tejiendo en base a el vínculo, el trabajo en equipo, las estrategias, las actividades y todo lo que devenga, digamos, propio del cotidiano y nuestro rol. Bueno, cualquier cosa que tengan dudas y demás, pueden ir dejándolas para evacuarlas antes, digamos, así, muy concisas. Con estos repasos que hemos tratado de ser claras y traerle lo más simple, los conceptos y la info. Esperamos que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.